Nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, también dependiendo cuando revises esta videoasesoría por el canal de YouTube. Damos inicio a la sexta videoasesoría de la materia de Sociedad y Comunicación para Educación a Distancia. Y bueno, hoy está con nosotros Carolina y Natalie, bueno, para tener un poco de quórum. Espero que a la brevedad puedan irse anexando algunos otros compañeros. Y bueno, en este sentido, lo que vamos a tratar el tema de hoy es el cambio social y la modernidad. La temática de esta sesión tiene una relación directa con la unidad anterior, donde tratábamos primero los temas sobre la modernidad. Y entonces en esta vía lo que trataremos de dimensionar en esta sesión como objetivo será comprender cuál es el sentido de analizar y o problematizar los cambios sociales para el estudio de la sociedad. Bien, el primer punto, si bien esta sesión vamos a ver varias dimensiones sobre este problema de los cambios y las transformaciones, vamos a ver diversos aspectos que por un lado parecerán como en cierta forma en desorden, pero son relativamente perspectivas disímiles en donde trataremos de ver cómo vamos almacenando, agrupando, jerarquizando maneras de ver los cambios sociales de la sociedad. En este primer punto vemos que el hombre, su espacio y su historia es una dimensión especial sobre ver el mundo social. El hombre como especie cambia paulatinamente con la naturaleza. Por un lado, hay una visión natural en donde el hombre tiene una dimensión biológica que le hace consentir un progreso en su entorno natural. Y por otro lado, nos damos cuenta que ese hombre está interactuando con diversas entidades biológicas, así como físicas. Entonces, este sentido primero biológico también va a estar concomitante con un aspecto cultural. Aquí entonces el hombre se vuelve consciente de esta universalidad del entorno, el universo propiamente dicho, y se ve a sí mismo dentro de este cosmos. Por así decirlo, la reflexión hace del hombre una entidad especial dentro de las demás especies. Así el hombre, cuando ve que hay necesidades no satisfechas por su entorno biológico, entonces comienza a buscarlas. Sale de este paraíso natural metafórico en donde bien podría ser toda esta dimensión materna del mundo, y entonces comienza a crear su historia, crear una especie de tecnología para beneficio propio y de los suyos. O sea, entonces aquí ya hay un entorno de manipulación sobre la, la cuestión de la naturaleza. Entonces, en esta medida, así como el hombre trata de dominar las fuerzas naturales, también trata de gobernarse en sus dimensiones biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Hay necesidades naturales donde el hombre pues, quizá quiere satisfacer necesidades que van desde el alimento, la sexualidad, eh, algunos otros aspectos coyunturales sobre su vestimenta, etcétera. Y entonces le da un tiempo determinado a estas dimensiones que pueden ser biológicas, y entonces surge esta relación de pensamiento, una relación de pensamiento que le da un dominio de autogobierno, y entonces rompe con esta idea primigenia de natura.
Es así donde el hombre se vuelve un ente que se reflexiona a sí mismo, no solamente sobre su participación dentro del entorno, o no solamente reflexiona sobre la naturaleza misma, sino se reflexiona a sí mismo dentro de esta naturaleza. Entonces, es desde este punto de vista que el hombre se ve como un ente social, un animal político o un ente simbólico. En estas dimensiones va edificando pues una historia que da una memoria, da un hecho fehaciente sobre sus consideraciones anteriores. Entonces es así como el sentido de la historia se va conformando como un fruto de una evolución natural, quisiéramos decirlo así, pues está por un lado el derrotero biológico, y en esta participación biológica surge un ser humano pensante, consciente, que a su vez va a mirarse a sí mismo dentro de este derrotero evolutivo. Es como una suerte de entelequia en donde el ser humano pues finalmente trata de dominarse o trata de verse en este cosmos o una totalidad que va interaccionando con la naturaleza. Entonces está por un lado la visión de la cultura y otra visión de la naturaleza, pero son concomitantes cuando se está tratando de ver la historia dentro de un proceso paulatino de cambios. Entonces, en esta dimensión, la historia da una suerte de alternativa del orden biológico dado por el entorno, puesto que ya habíamos dicho que el ser humano va construyendo estas tecnologías, conocimientos a partir de las necesidades insatisfechas del entorno biológico, y entonces el hombre comienza no solamente a construir un edificio, un lugar donde asentarse, la agricultura o los bienes de consumo primario, sino que también va creando un derrotero de pensamiento y un orden social donde él puede verse dentro de este proceso biológico. Entonces, la historia refleja una serie de cambios. ¿Cómo vamos a ver estos cambios? Por un lado, entonces entramos ya al siguiente punto. O sea, hay, claro, este orden de la historia. Vamos a ver que hay una relación entre evolución y sociedad. Aquí vamos a ver una cuestión que tiene que ver, por un lado, la cuestión dinámica y la cuestión estática de la sociedad. La idea de la evolución parte de una idea de desarrollo. Cómo finalmente, por un lado, está una visión del registro de las cosas o de los hechos, y por otro es la reflexión, que es la teoría de la historia, que va a dar pie de reflexionar cómo estos hechos en transformación se van dando. Entonces, esta idea tiene orígenes empíricos dado por la observación del desarrollo de la vida. Por un lado, todos podemos hacer la reflexión en torno a que cuando nacemos tenemos ciertas consideraciones biológicas, y que al pasar de unos años, meses, dependiendo pues, la edad, pues hay elementos que van cambiando en un ser humano. Entonces, a su vez, hay un proceso de crecimiento y posterior al de envejecimiento, y tiene un orden paulatino. Entonces, cuando se ve al hombre dentro de las sociedades, pues también va a verse un entorno como de cambio, en torno a una depuración de ciertos elementos y el mejoramiento de otros. Es así en donde se ve claramente una idea evolutiva que tiene un orden biológico. Y aquí es por otro lado que, sin llegar a las mismas conclusiones, gran parte de las religiones ven esto sin llamarse evolucionistas, porque precisamente a partir de un orden empírico
se piensa en esta metáfora de la espiritualidad, donde uno tiene que trascender a ciertos niveles, pero aquí es interesante verlo porque en el orden empírico, pues bueno, la transformación se va dando, digo, por un orden de observación. Cuando uno crece biológicamente, se ve que uno crece. Y entonces, cuando esto, digamos, metafóricamente lo toman las religiones, lo ven en un orden metafísico, a partir de algo que no se ve o es inevitablemente, no es aparente. Entonces, aquí es donde en los estudios de análisis antropológico se ha visto que este orden espiritual de trascendencia en las edades de una vida, pues existen una especie de lo que llamamos rituales de paso o edades en la vida cotidiana. No es gratuito ver en la cultura mexicana ver unos 15 años o una etapa también posterior cuando se hace una fiesta en una celebración matrimonial o desde un bautizo o por ejemplo en la cultura judía un bar mitzvah o una primera comunión en la cultura cristiana entonces hay una idea que el orden metafísico del espiritual también va trascendiendo en un orden evolutivo. Entonces es así donde esta cosmovisión también de la trascendencia pues va a estar intrínseca con algunas cosmovisiones religiosas y esto se va a quedar inmanentemente aunque tengan órdenes estáticos algunos periodos de la humanidad como la Edad Media, pues obviamente se va a trascender en un orden no aparente. Es así donde esta idea evolutiva pues también queda inmanente en el discurso occidental y no es necesariamente que sea gratuito que a partir de cierto científico pues surja esta idea de la nada. Entonces es aquí donde también en el orden donde podemos ver que la idea de Darwin nos habla de una evolución biológica, pues ciertamente en su esencia no tiene una contraposición, tampoco una cosmovisión religiosa. De hecho, en esa época, pues realmente, pues ya era un orden dado por diversas explicaciones que ciertamente se iban relacionando por el naturalismo, y quien lo ordena sistemáticamente es Darwin, aunque por el otro lado está toda esta teoría lamarquista y que bueno, dentro del orden social va a estar bueno, ahorita se me fue el nombre del científico social, bueno, ahorita se los explico, y que pues bueno, regularmente, bueno, en esta idea, la idea evolutiva es partícipe de esta cosmovisión que va en un derrotero de la modernidad, y entonces nos vamos dando cuenta que la biología trata de sistematizar en un todo el por qué estamos aquí como especie, ¿no? La sociedad a su vez pues va a tener este orden de ideas en donde pues bueno, se va a ver también metafóricamente dentro de esta misma línea de la sociedad como especímenes. Bueno, entonces en este orden de la evolución social, hablamos de una complejidad de la sociedad. Mira, Herbert Spencer, bueno, este es ahorita el que les decía, dentro de esta misma línea que es contemporánea a la de Darwin, ¿no? Y que regularmente a veces no le damos tanto realce como a Darwin, pero Spencer trabaja una especie de lamarquismo social en donde va a dar una idea de cómo la sociedad se va volviendo depurada, ¿no? En este orden social también bueno, está la idea de un ideal de cambio, ¿no? Primeramente con Comte dentro de este primer margen positivista y Marx dentro del orden realista.
¿no? Dentro de este rubro, la comparación también dentro de otra perspectiva más antropológica, pues bueno, está Malinowski cuando habla una explicación de la civilización frente a los pueblos que les dirá primitivos, entre comillas, porque pues va a estar comparando una sociedad occidental con la gente de las islas Tobrian, en donde pues de manera abrupta pues nos encontraremos con este sentido en donde la comparativa de ver a Europa va a ser como la gran depuración de la gran civilización a partir de un orden continuo de diversos estados que se ve comparado con otros pueblos que dirán en aquel entonces Malinowski, pues bueno, estos pueblos no llegaron a esa parte tan, entre comillas, civilizada como la nuestra de Europa, ¿no? Entonces, bueno, en este primer punto vamos con Comte, cuando hablamos del espacio y el tiempo con relación a los organismos vivos. Y bueno, por un lado estamos viendo aquí en estos principios de la visión empírica analítica que se va a dar con los estudios posteriores a Comte, que es por un lado una estática social y una dinámica social, en donde por un lado es cómo vamos a ver a la sociedad. Por un lado hay momentos determinados en donde nosotros podemos hacer una reflexión del tiempo, y por otro lado la cuestión procesual, donde estamos concatenados en un orden que es continuo. Ahora bien, entonces en Durkheim existe esta densidad dinámica que es la que permite ver cambios en la sociedad. La suma de factores de una sociedad hace que exista un movimiento. Es como cuando nos acercamos, por ejemplo, de manera relativa al centro de una ciudad, donde hay una especie de más movimiento, donde hay una aglomeración de gente, y si nos alejamos de la ciudad, obviamente el ritmo es un poco más tranquilo, hay un más espacio, pero entonces aquí hay como una relación en donde estamos viendo el entorno a través del espacio y el tiempo, o las cosas que están dentro de este tiempo. Esta idea de los hechos sociales, cómo se están relacionando unos con otros y con las personas que son partícipes de este conjunto de proceso social. Entonces, cuando vemos otra postura, ahora bien en el estructuralismo, pues bueno, esta cuestión de la dinámica y la estática también va a ser vista como una diada en cuanto tratamos estos conceptos de sincronía y diacronía para hablar de un tiempo y una transformación determinada. Una sincronía es un proceso, es un elemento determinado del tiempo y el espacio, y la diacronía pues nos habla de un tiempo de cambio. Y obviamente, pues bueno, en el estructuralismo se trata de este aspecto primero lingüístico, donde la lengua va a tener una transformación a través del habla constante de los usuarios de esta misma lengua. Entonces, la transformación continua de esta visión, pues obviamente va a ser metaforizada por aquellos que se dirán después estructuralistas o funcional estructuralistas, que van a retomar estas dos posturas para ver esta visión de los procesos sociales. Ahora bien, cuando damos una mirada sobre la visión realista, en específico con el marxismo, pues bueno, veremos que bueno, a partir de esta visión dialéctica de los cambios, y bueno, también con el materialismo histórico, veremos que los cambios, y eso lo vimos en la unidad 3, en donde hay una serie de cambios que por las fuerzas productivas van a dar una transformación, un choque a partir de esta cuestión que tiene que ver con la lucha de clases, y finalmente va en un derrotero de una transformación
donde también el hombre está satisfaciendo a través de sus necesidades materiales el cambio del orden histórico. Y finalmente aquí estamos viendo cómo la óptica a través de la causalidad va a dar orden a una finalidad que va a estar en constante transformación. Nosotros somos la tesis o la antítesis de un momento anterior o posterior, y esto a su vez va moviendo al ser humano dentro de un derrotero que, pues bueno, tiene también un orden evolucionista. No se pierde de vista esta concomitancia que también está dentro del carácter cuantitativo, primero de esta visión de las ciencias sociales original, que bueno, es el positivismo y el realismo desde un orden cuantitativo. En tanto que cuando vemos una comprensividad de la sociedad, bueno, pues bueno, esta visión de la transformación tampoco se va a perder de lado dentro de los puntos de vista cualitativos. Para Weber, en su sociología comprensiva, estos cambios son manifestación o acción de una cosmovisión en el pensamiento. Reflexionemos, pues, si una sociedad tiene una cosmovisión religiosa de determinado punto de vista sobre la naturaleza, pues obviamente las acciones que tenga estos participantes de la sociedad, pues va a tener una referencia con esta cosmovisión del pensamiento, que es fruto de una cosmovisión dada anteriormente. Si yo tengo un adoctrinamiento cristiano, religioso, judío o musulmán, pues va a tener una concomitancia mis actos. Si yo entonces estoy analizando mi forma de hacer, pues obviamente lo que voy a tener que reflexionar es cómo se está dando este pensamiento dentro del discurso. Y es entonces donde se da una idea hermenéutica dentro de este punto de vista también de la evolución y de la transformación del pensamiento. Es aquí donde lo cuantitativo, o sea, de las cosas, pues bueno, se da en el orden del pensamiento, y es así como pues Weber comienza a ver estas visiones, donde por ejemplo está este libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde cuando se da por hecho estos actos de la filosofía liberal, pues bueno, tiene una relación concomitante con toda esta transformación de la cosmovisión religiosa a partir de Lutero, Calvino, y pues bueno, tienen un discurso de fondo, y entonces hay una transformación que es relacionada precisamente con el pensamiento. Dentro de esta óptica donde vemos que la visión del paradigma interaccionista, llámese también pragmático, pues bueno, Peirce en el siglo XIX, pues bueno, nos da esta idea de semiosis, donde da una evolución de los significados. Esta idea se retomará principalmente en el siglo XX para todas estas escuelas norteamericanas del interaccionismo simbólico, algunos con un enfoque inclusive conductista o mal interpretado de esta visión pragmática, porque también ahí hay una confusión, dado que el conductismo tiene más bien un orden más positivista que pragmático. Ciertamente tiene un sentido de la transformación de cómo se está dando el pensamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, la evolución, esta idea de cambio es inmanente en estos 4 paradigmas. Y también vamos a ver que estas subdivisiones, en cuanto estemos mirando a la historia, pues bueno, va a estar constantemente esta idea de cambio. Entonces, hablar de progreso o evolución nos remite precisamente a estos cambios paulatinos, a transformaciones específicas que se van dando en determinado momento. Entonces, en este sentido, bueno, el cambio social es un elemento de ruptura con un estado anterior. Finalmente nos encontramos en donde cada persona que es partícipe de un
movimiento, sociedad, etcétera, está frente hacia esta dualidad en donde hay un antes y un después. Entonces, cuando hablamos de un cambio, pues siempre tiene que verse dentro de un proceso. Es más complejo que decir hoy voy a cambiar y ya de un día para otro ya estamos en otra situación. Falso, ¿no? Nos encontramos con un proceso paulatino de hechos en donde estamos nosotros inmersos, y ahí es donde nos vemos a veces como entes minúsculos ante la totalidad de la sociedad, algo así como cuando pensamos en esta idea del individuo frente a la sociedad que va en su conjunto dentro de esta idea de la modernidad. Pero bueno, para comprender la historia, hay que plantearnos cómo vamos a interpretar el contexto. Finalmente, tenemos que ir dentro del todo, ¿no? Y entonces aquí es donde nos enfrentamos a que dentro de la visión de la historia hay un discurso de una idea narrativa, ¿no? La narrativa ciertamente viene de una palabra que deriva del narrare, que es concomitante con el agnosis, y que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Es un conocimiento dado, ¿no? La narración en sí, en su sentido primigenio, tiene que ver con el conocimiento, no necesariamente una sucesión de hechos. Aunque en este sentido, paulatinamente, en este discurso, también se va a dar cómo se explica este pensamiento a través de una realidad determinada. Entonces, aquí es donde nos enfrentamos, en donde todo nuestro pensamiento ya en sí explica una realidad determinada. Tu visión de ver las cosas de manera fenomenológica o de manera filosófica de un hecho, pues ya es una interpretación dada por tus antecedentes históricos, sociales, etc. Y es así como en determinado momento vamos construyendo todos, o somos partícipes de esta memoria colectiva para explicar un fenómeno determinado. Entonces, aquí es donde, pues bueno, tiene mucho énfasis esta idea del materialismo histórico y luego del marxismo, que pues finalmente las revoluciones están dadas, ¿no? Como algo fáctico o necesario para que el ser humano pueda trascender. Entonces, en este sentido que estábamos viendo hace un ratito, pues bueno, el marxismo retoma esta dialéctica de Hegel y la suma a una postura de un dinamismo social. Entonces, la sociedad se mueve por una lucha de clases, ¿no? Dentro de esta postura. Y bueno, en este sentido se recoge esta visión de la 11ª tesis de Feuerbach, donde nos dice que los filósofos han tratado de interpretar al mundo, pero no se trata de interpretarlo, sino de transformarlo. Entonces, aquí es donde esta idea de la evolución es concomitante precisamente con esta idea de una revolución, en donde yo como persona soy arquitecto de mi propio destino. No solamente estoy dándole un seguimiento a esta idea histórica en donde yo finalmente voy a tener una transformación por el todo. Entonces aquí ya nos enfrentamos a esta idea de la modernidad, en donde finalmente yo como individuo estoy siendo partícipe, pero entonces digo, la sociedad moderna ya está dada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que si yo estoy en una sociedad moderna donde el individuo se emancipó a través de diversos procesos sociohistóricos para evadir todo este proceso de la Edad Media, de la monarquía, del feudalismo, etcétera, y yo cuando tengo una idea bien novedosa frente al todo, pues no la puedo ejercer, o por ejemplo me enfrento con sociedades totalitarias, etcétera, o puedo tratar de emanciparme
como ente social o puedo organizar mi movimiento del 132 y de repente me doy cuenta que la sociedad me condiciona para estos cambios. Y entonces me doy cuenta que la sociedad politizada a veces no me permite este orden revolucionario dentro de este orden de la modernidad. Entonces volvemos a esta dimensión moderna donde el hombre, pues bueno, por un lado, nos vemos como entes prácticos aquí dentro de este orden marxista, ¿no? Donde edificamos nuestro entorno, pero solamente a partir de las necesidades materiales, donde tenemos que caminar en conjunto y donde esta idea quijotesca del individuo pues, desaparece de repente. Entonces nos debemos de agrupar como lo hizo finalmente todos los partidos comunistas, donde tenían que estar asociados, ¿no? Tenían que estar agrupados y participar en este orden de la democracia burguesa, o como diríamos, este orden partícipe donde pues, todos compiten, pero a partir de una agrupación determinada, ¿no? Entonces, en este punto, la modernidad está dentro de un derrotero histórico que camina por el discurso liberal, progresista, científico y revolucionario. Entonces, el concepto de individuo que aterrizaron socialmente y legalmente a partir de rupturas que podemos comprender como revoluciones, pues finalmente se enfrenta a esta nueva sociedad de masas. Hay hechos históricos que nos dan pie cuando vemos los libros de historia, nos vemos a los grandes revolucionarios, etcétera, y plantea este orden, ¿no? De esta ruptura del sistema monárquico, pero se queda inmanente este orden de trascendencia, de revolución. Y por otro lado está caminando otro tipo de revolución con la modernidad, que es aquella que la conocemos como la revolución industrial, en donde es un cambio en el modo de la producción de bienes y servicios. Aquí también nos enfrentamos que finalmente no es de un orden, pues bueno, sí tuvo un orden violento en algún sentido, cuando pues bueno, algunos más bien, algunas personas que se oponían a las fábricas las iban a destruir, etcétera, porque pues les quitaba su trabajo, etcétera, ¿no? Pero digamos que en este sentido, pues bueno, es una revolución no tan de orden tecnológico, pero que sí tiene de fondo una transformación también en el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando vemos actualmente la tecnología actual, pues bueno, a veces pensamos que bueno, es un símbolo de progreso paulatino, ¿no? Y que también este progreso tecnológico pues implica cambios en la vida cotidiana. Estamos inmersos en que podemos pensar, bueno, en Bill Gates o en el fallecido director de Apple, donde, pues bueno, se ven como individuos, ¿no? Pero pues finalmente la tecnología, aunque ellos no hubieran existido, pues se hubiera dado este derrotero, ¿no? O sea, el personaje se pierde, pero lo importante es que ver que esta tecnología está teniendo cambios, ¿no? Cuando nos enfrentamos al Facebook, a las redes sociales por internet, pues obviamente tenemos una forma de ver a la sociedad, ¿no? Entonces hay cambios que dices, bueno, yo no fui partícipe de esa revolución tecnológica, pero sí hay una repercusión en mí. Entonces, aquí es donde, bueno, entramos ya finalmente a ver estas teorías del siglo XX, donde comenzamos a reagrupar nuevamente los procesos de transformación como evolución o revolución. Entonces, Alvin Toffler ve la historia en 3 revoluciones históricas, ¿no? La agrícola, donde pues bueno, el hombre logra enfrentarse a la naturaleza, puede
emanciparse ante la naturaleza y producir sus bienes agrícolas y pues obviamente sean por animales o por los cultivos. De ahí pues bueno tiene una estabilidad determinada. Luego viene todo este proceso industrial en donde sistematiza todos estos bienes y servicios en bienes y servicios secundarios o de una segunda generación, y que va a determinar pues bueno toda esta revolución, primero el orden de la máquina de vapor, todos estos procesos industrializados de los grandes telares, los bienes y servicios diversificados hacia las grandes ciudades o las metrópolis. Y bueno, viene esta nueva era, la digital, en donde finalmente ya no solamente serán peones, técnicos, obreros quienes van a manejar estas fábricas, sino que estamos hablando de un orden robotizado, finalmente, de a través de yo un ordenador voy a estar sistematizando cómo varios robots tecnológicos van a estar manejando toda esta visión industrial o socioindustrial, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta orden categórico de la revolución de la modernidad hay también revoluciones sociales y científicas en donde no solamente el cambio social pues va a dar pie a estas implicaciones de beneficios intrínsecos a las necesidades humanas, sino también se va a quedar inmanente en el pensamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos hablando de este orden que se va a ir metaforizando de la historia cuando comprendemos al individuo. Toda esta discusión que he tenido sobre de cómo ver al individuo frente a este proceso de la modernidad, pues finalmente se va a materializar en una visión teórica e histórica y más que eso, en una visión epistemológica. La modernidad edifica un concepto de sujeto con ciertas posibilidades concretas y legales de libertad, mientras que al mismo tiempo lo sistematiza dentro de un régimen de sociedad de masas y o de consumo. Es lo que les venía diciendo. Hay una oportunidad democrática de escoger, pero te están dando a escoger entre si consumes gansito o pingüinos marinela, ¿no? O sea, tu visión de sujeto está rebajada a un orden de la capitalización de la sociedad moderna, ¿no? Si vas a votar por el doctor Simi o si vas a votar por el hombre con botas, ¿no? Entonces ahí es donde te preguntas, bueno, ¿dónde está mi libertad de cambio, no? Si ya vas a votar por partido de color rojo o azul, pues bueno, ¿qué tanto de tu pensamiento es concomitante con esa forma del conjunto, ¿no? Y es lo que les decía la sesión anterior. O sea, ya están dados incluso, o sea, es como las religiones, ¿no? Tú quieres pensar de determinada manera, pero pues las instituciones religiosas ya están, y entonces pues aunque tengas un modo de pensar liberal, pues bueno, a lo mejor te irás a una religión con ese pensamiento, o un pensamiento más ortodoxo pues estará otra, etcétera, pero ya están dadas, ¿no? Tu libertad de emancipar esas realidades está determinada por esta misma condición moderna. Entonces, en esta sociedad actual, al pensarla con su diversidad, pues pensamos en la extensión de que se va uniformando estos modos de pensamiento. O sea, tú ya la posibilidad de escoger una opción y otra, pues ya están dadas, ¿no? Ya está interpretada esta realidad. Y tú como sujeto, pues dices, ¿qué opción voy a tener en este proceso ya no solo de modernidad, sino de globalización? Que si bien nosotros los latinoamericanos ya vivimos este proceso de globalización durante 500 años, ¿no? Pues bueno, ahora es Europa, Asia, quien se está viendo ahora sistematizada por este orden de ideas, en donde ya la totalidad de Occidente, pues bueno, se va uniformando y se están viendo frente a la localidad y a la generalidad de este orden mundial. Entonces, finalmente, bueno, el encuentro de América y Europa, pues
tuvo esta primera visión en donde el gran encuentro de las dos culturas pues hizo esta hecatombe, pero sobre todo a los que se quedan en el continente americano. Digo, quizá en la parte norte hubo un exterminio por la cultura anglosajona, pero sí con la visión latinoamericana, sí hay este mestizaje y un encuentro en donde la identidad a veces parece diluirse dentro de este orden de ideas, ¿no?, del individuo. Entonces, por un lado, todos somos diferentes y tenemos y podemos construir una idea de historia diferente y de identidad. Es aquí, bueno, donde el gran problema para el pensamiento colonial y occidental es que los territorios por descubrir ya se han acabado. Por más que nada, ya la extensión, ahora lo que nos queda, ¿no?, es la extensión liberal del sistema nos enfrenta finalmente que el modo de pensamiento va a tener una extensión determinada en que si bien ya no hay un territorio, pues bueno, hay personas que siguen siendo ahora los territorios, ¿no?, donde pues ahora encuentras un territorio deshabitado, pero si no se vende Coca-Cola, pues bueno, es un territorio virgen en ese sentido, y vas a vender Coca-Cola a ese lugar, y entonces vas a construir no solamente la idea de la venta de ese producto, sino un orden de ideas ya determinado de una cultura ajena. Entonces, bueno, en este último periodo, ¿no?, los hechos sociales que han determinado el siglo XX también han derivado al análisis social, porque pues bueno, nos enfrentamos a esta confrontación finalmente de diversos fenómenos en el siglo XX que tienen que ver las telecomunicaciones, las grandes guerras mundiales, los grandes procesos de reordenamiento mundial, en donde finalmente esta visión de la modernidad está ido mermándose o se pone en duda precisamente por diversos teóricos, ¿no? El análisis social ha tratado de comprender a la sociedad de masas, los conflictos bélicos, la hominización, la economía, los medios masivos, etc. O sea, hay un proceso de elementos que han surgido diferentes al proceso clásico del inicio de las ciencias sociales. Entonces, actualmente es donde ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué está sucediendo ahora con la internet, con los procesos de tendencias macroeconómicas, del neoliberalismo salvaje, etcétera? Y que, bueno, nos hacen preguntar, pues bueno, ¿dónde está esta dinámica del concepto de la sociedad y el cambio cuando nos enfrentamos nuevamente a ver cómo estamos interpretando este mundo? Ahora bien, pues bueno, ciertamente las teorías marxistas en la primera mitad del siglo XX todavía tuvieron un auge, y donde finalmente se veía todavía con hipótesis esta gran transformación del mundo por un gran nuevo orden del socialismo, ¿no? Y había una visión todavía utópica, ¿no?, dentro de esta permanencia, ¿no? Pero en la segunda mitad del siglo XX se contrapone toda una visión novedosa, diversa, donde ya no solamente se cuestiona estos grandes sistemas teóricos, sino que hay una relevancia en donde hay otras formas, ¿no?, de manera cualitativa de ver a la visión social, donde sobre todo la hermenéutica se desacraliza, ¿no?, se pierde todo este origen ya final, o corta el cordón umbilical con esta visión religiosa, y pues bueno, se plantea en los órdenes de los discursos modernos, ¿no? Están estos grandes pensadores como Ricoeur, Gadamer también, donde pues bueno, la complejidad, bueno, se comienza a ver la comprensibilidad del discurso de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, de una manera más compleja y con los cambios de las últimas décadas, comienzan a vislumbrarse los llamados planteamientos postmodernos. Entonces, en esta dinámica, pues bueno, hay un encuentro finalmente con la teoría de los sistemas, ¿no?, frente a la teoría de la acción entre Luhmann y Habermas, donde estarán viendo en algún aspecto, el aspecto comunicacional, que de ahí dará pie a todos los órdenes sociales o dimensiones diferentes, y otro con esta complejidad donde una sociedad es la suma de diversos elementos que se van concatenando
y que hay que desmembrar parte por parte para comprender cómo está interactuando o está actuando en los agentes o los actores sociales, ¿no? Giddens, bueno, también trata de entrar a la discusión donde tiene una perspectiva de la teoría de la estructuración, donde tiene una visión práctica, una visión de desarrollo y de la modernidad, donde pues finalmente trata de concatenar esta visión medio funcionalista, estructuralista y un tanto meter un poco esta idea inmanente de la transformación un poco marxista, pero dentro de un orden sociopolítico. ¿Verdad? Está tratando de estructurar cómo va a estar dándose esta visión de la sociedad en el proceso moderno. Dentro de otro lado, ¿no? También tenemos a Bourdieu, donde pues bueno, va a concatenar esta dualidad entre la visión del hábitus y el campo, ¿no? En donde pues bueno, aquí sí hay una cuestión más agencial, donde el individuo o quiénes son los elementos agenciales del cambio social que van a estar determinando esta visión nueva que está dando pie a los cambios sociales. Obviamente, bueno, aquí por no tardarme tanto, pues bueno, también en la unidad está Alain Touraine, ¿no? Que también tendrá una visión frente a la visión de Parson, que obviamente estará también tratando esta visión un poco constructivista, ¿no? De la sociedad. Pero pues bueno, la idea aquí es que vamos viendo ya diversas posturas postmodernas sobre la sociedad. Bueno, ya para no dilatarme tanto, bueno, ¿qué concluimos, no? El sentido de la historia y del hombre nos da una idea de cambio y transformación. La idea de estudiar el cambio comienza a ser un referente por los diversos hechos históricos de la modernidad. Por un lado, en este primer punto, bueno, la historia nos da un sentido paulatino de cambios, y la otra es que la modernidad es donde se aterriza finalmente como esta primera idea de civilización, de gran proceso donde el hombre se ve como hombre, ¿no? Ya dentro de un discurso. Y bueno, entonces aquí es donde entramos a la distinción de las teorías sociales, ¿no? Los primeros enfoques clásicos de la teoría social hacían referencia a un proceso evolutivo. También, bueno, hacemos un punto de discusión básico sobre el hombre, donde comenzamos a distinguir lo cultural con lo natural. Esta visión, precisamente como que es también retomada con Malinowski o Comte, etcétera. Pues bueno, vemos esta parte de natura y otra parte, la visión de la relación de pensamiento, depurado, etcétera, ¿no? Y por último, la emancipación del hombre frente a la naturaleza fue de hacerlo ver como algo revolucionario frente al orden natural. O sea, ya en sí el hombre, cuando se ve como un ente pensante, pues ya es una revolución ante el orden natural. No solamente se ve como un animal más, ¿no? Dentro de la sociedad, sino que tiene un orden de pensamiento que va a enfrentarse a sí mismo y ante la naturaleza. Y el mero hecho de edificar una cultura, pues ya es algo que supuestamente rompería, ¿no? Entonces, bueno, estos factores de cambio vistos desde la modernidad se plantean desde el orden geográfico, o sea, la conquista, la globalización, los medios de transporte, la tecnología, la revolución industrial, o la cultura, que son las revoluciones del pensamiento, la confrontación de generaciones, las revoluciones de pensamiento, no sé, como esta idea de Kuhn, ¿no? La revolución del pensamiento, etcétera. Y bueno, frente a diversos hechos del siglo XX, la teoría social se ha preocupado por la trascendencia de los cambios en la vida del hombre en dos líneas: la autorrevolución del sistema o la acción como motor de transformación. Bueno, esto, bueno, sin más, pues bueno, aquí nada más les doy alguna bibliografía complementaria, pues la teoría de la acción de Habermas, la tercera ola de Alvin Toffler, este texto de teorías sociológicas de von Sprecher, la visión de los contemporáneos, que ya lo revisaron en la primera unidad, aunque nada más la parte de Giddens. Pero para retomar pues a Bourdieu, a estos otros teóricos, pues bueno, también vale la pena.
Bueno, sin más, bueno, no sé, alguna pregunta, dudas, trato de hacerlo un poco escueto para que no nos pasemos más del tiempo, pero pues bueno, ahora, no sé, cualquier duda o pregunta, pues está abierto el chat, el micrófono. Eh, yo, pues obviamente, eh, en esta dinámica, pues bueno, está abierta la visión hacia ustedes, no sé, alguna pregunta. ¿Alguna duda, Carolina? ¿Alguna duda, Natalie? ¿Algún comentario también se aceptan? No sé, pueden escribir por el chat. Sí. Que dice Natalie, gracias, me has apoyado bastante en resolver algunas dudas que tenía. Estoy de acuerdo con esta idea de ver la cultura como parte de nuestra historia y transformación social. Ok, sí, bueno, sobre todo a veces en los dilemas más que sociales, más de la sociología, a veces se parte también de esta visión antropológica del ser humano, donde pues, finalmente natura y cultura, pues bueno, está pues, concatenada, ¿no? Es una dualidad constante, ¿no? A veces es un dilema, ¿no? Cuando se enfrenta un antropólogo físico frente a sus estudios biológicos y frente a la interpretación que tiene sobre estos aspectos biológicos también. Dice Carolina Vera, eh, bueno, no tengo dudas, de hecho la asesoría me va a ayudar a complementar la siguiente actividad. Bueno, obviamente con esta unidad, pues estamos precisamente viendo esta visión finalmente de la cuestión de la transformación y de la revolución, sobre todo porque a veces podemos pensar que solamente a través de las revoluciones va cambiando la sociedad o es simplemente un orden natural de la sociedad que va, digo, paradójicamente natural, ¿no? Porque de un orden real de la sociedad en donde finalmente va a ir transformándose estos cambios, ¿no? Obviamente esta es la última unidad donde veremos teoría social básica. En la siguiente unidad vamos a aterrizar más con un orden de ideas de aplicar todo lo anterior a la depuración de las teorías de la comunicación o las primeras o incipientes teorías de la comunicación que tienen que ver más con el orden moderno de las telecomunicaciones, no necesariamente del fenómeno de la comunicación humana, como bien a lo mejor lo trabaja la lingüística desde finales del siglo XIX. Obviamente, bueno, el estudio de la expresión, pues bueno, es antiquísimo, ¿no? Desde Platón y el Cratilo, pero dentro de este orden de ideas, esta idea de la modernidad quizá la retomen en teorías de la comunicación 3 o alguna de las otras materias, no sé ahorita cómo esté reformado el plan, pero es tener esta base sobre todo de ver a todos los grandes teóricos, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto en las primeras unidades, ¿no? Con primero los enciclopédicos, luego los los empírico-analíticos, luego los sistemáticos, y bueno, en esta visión última, ¿no? De que, pues bueno, ya no hablamos, bueno, hemos retomado por ahí a Samuel Huntington en alguna parte, ¿no? Pero toda esta visión postmoderna, ¿no? También donde podemos ir agrupando a las sociedades, ¿no?
de también a Francis Fukuyama con El fin de la historia y esta visión donde nos hace ver que ya no hay futuro o nos quedamos con los grandes procesos actuales donde de repente surge el iPod marca 20.000, marca 6, ¿no? 6 y de repente tiene un plus, extra plus que te va a transformar tu interacción, ¿no? Ahora las tablets que nos enfrentamos, bueno, estas revoluciones tecnológicas que decimos, bueno, son implementos de la vida cotidiana, pero de repente nos vemos, bueno, cuál es el sentido ahora de el conocimiento, cómo se nos está dando, cuando reflexionamos epistemológicamente ahora frente a Wikipedia, ¿no? Ahora lo que peleamos finalmente en esta universidad cuando estamos en no al plagio y cuando de repente la funcionalidad es de que, bueno, el estudiante pues, de repente recupere Wikipedia y jale y de por aquí, ¿no? Para los trabajos, etcétera, ¿no? Y hace una reflexión donde, pues bueno, entonces el aparato, la web 3.0 nos va a suplir a nosotros como humanos, etcétera, ¿no? Entonces, son visiones ahora ya muy posmodernas, ¿no? De ver la realidad, todo este discurso que también se verá con Baudrillard, con cómo nos está afectando esta visión de la tecnología y la modernidad, pero bueno, son cosas que bueno, dan mucho para, a veces desde pláticas de café, pero que es interesante vernos nosotros también, ya no solamente como analistas de la sociedad, sino también como somos filósofos, ¿no? En esta parte, en esta dimensión de la reflexión. O sea, todos hacemos una filosofía sobre nuestro entorno, sobre nuestra experiencia, y es un discurso filosófico de lo social que, bueno, lo verán también en Introducción al Estudio de la Ciencia, pero que es concomitante, ¿no? En esta reflexión de la sociedad. Bueno, no sé, algún otro comentario ya para terminar la sesión. Obviamente, pues bueno, esto lo subiré al canal de YouTube y pues bueno, para darle seguimiento para las anteriores videoasesorías. Y yo espero que la siguiente videoasesoría sea, yo creo que si no es la siguiente semana, sino a lo mejor en 2 semanas, donde ya concluiremos ya finalmente la última visión de comunicación. Pero yo, bueno, estaré avisando por los canales habituales de comunicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, y si no, entonces ya cerraríamos esta videoasesoría, sexta videoasesoría ya. Ok, bueno, bien, Carolina. Gracias por tu participación. Natalie, no sé, algo más. Espero que te haya parecido interesante esta videoasesoría, ¿no? También. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuando, bueno, dice Natalia, como docente considero la importancia de conocer este aspecto biológico, pero también este aspecto filosófico, no solo como tratar de interpretar al mundo, sino transformarlo, ser un antropólogo en las aulas. Es, bueno, netamente, bueno, el antropólogo a veces se nutre más de la filosofía que de la teoría social. De hecho, a veces puede verse más que un antropólogo, a veces se enfrenta más con colegios de filosofía que colegios de ciencia social, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? que, el, que, que por así decirlo, el enfrentamiento al que nos estamos
dando cotidianamente, pues bueno, es una reflexión humana, ¿no? De hecho, también vale la pena reflexionar sobre todo en el aspecto comunicacional, que hay, bueno, en la Universidad de Yucatán, bueno, la carrera de comunicación está adscrita a un colegio de antropología, ¿no? Entonces, es importante ver que el aspecto antropológico, pues bueno, deriva netamente, bueno, Kant precisamente hablaba de una antropología filosófica, pero también hay este sentido, ¿no?, de la reflexión de cómo estamos pensando, ¿no? O sea, quizá en la ciencia social a veces se ve más de manera fáctica, ¿no?, cómo están interactuando, cómo se están moviendo los hechos y cómo los interpretamos, ¿no? Pero dejamos de lado esta forma cualitativa de pensamiento, a veces hermenéutico o interaccionista, en donde simplemente, pues bueno, por ejemplo, bueno, Natalie, que bueno, se ha enfrentado con este aspecto eh, este, educativo, bueno, pues finalmente eh, tiene que ver, pues bueno, el aspecto de cómo conocer a una persona, pues en cualquier proceso educativo, pues bueno, necesitamos conocer cómo la otra persona está interpretando la realidad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, vamos interactuando de una u otra manera y vamos haciendo una cosmovisión mayor, ¿no?, en la forma de pensamiento. Ciertamente, pues bueno, podemos tener un grado de empatía con la otra persona, pero pues finalmente tenemos un aspecto, pues, interpretado, ¿no? Entonces, ahora cuando nos enfrentamos a la investigación social, ¿no?, y que estamos entrevistando a una persona y estamos pues desde el grado más básico de la encuesta, ¿no?, el sondeo, hasta hacer una entrevista a profundidad, una integración con la comunidad, etcétera, o bueno, a veces, paradójicamente, a veces los publicistas a veces han hecho más antropología en comunicación que otros, pero aunque tenga unos fines no tan eh, claros, ¿no? No tan puros, ¿no?, para comprender al otro, sino para venderle algo, ¿no? Pero digamos que en estos límites, ¿no?, de la interpretación o de la interacción con la otra persona, pues lo que estamos agrandando es esta cosmovisión de pensamiento frente a lo que el otro interpreta, ¿no? No voy a estar jamás como en esa condición metafísica de saber qué piensa el otro, pero sí puedo tener un margen, ¿no?, sobre la visión interpretativa que puedo tener sobre ese aspecto, ¿no? Y entonces es donde te dices, cómo, por ejemplo, estás interpretando el mismo significado de otra manera que la otra persona tiene. Entonces, eso cabe más a veces en la filosofía, y bueno, ciertamente en la filosofía de la comunicación se da ese aspecto, ¿no? Entonces, no necesariamente a veces es esta gran división entre la visión cualitativa y cuantitativa de las ciencias sociales, donde pues nosotros nos tenemos que enfrentar, y he dicho varias veces, ¿no?, cuando hacemos una investigación, que no hay método, ¿no?, se hace método al investigar, ¿no? Investigador no hay método, el método se hace al investigar, al enfrentarnos a nuestro tema de estudio, así como, bueno, se tendrá que, bueno, cada vez que hacemos un trabajo final, pues bueno, tenemos que reflexionar finalmente en nuestras categorías, en nuestros conceptos, ¿no? No necesariamente copiar, ¿no?, desde la visión de el científico social, que es una estatua, es una efigie, un tótem, ¿no? Y copiamos a veces conceptos tal cuales, ¿no?, y no los interpretamos, no los procesamos, ¿no? También lo mismo pasa, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un fenómeno social, cuando tenemos que escuchar a otra persona y esto lo tenemos que trasladar al papel y cómo lo vamos interpretando. Bien, bueno, no sé si hay algo más, pues bueno, entonces yo creo que eh, dice, gracias, espero no haber, dice Natalie, espero no haberme desviado tanto del propósito de tu conferencia, pero realmente
moviste esquemas en mi pensamiento y los puntos que retomaste son temas realmente discutibles. Mil gracias. Bueno, gracias Natalie, gracias Carolina. Pues bueno, les agradezco mil que estén también aquí en esta sesión matutina de domingo. Traté de hacer esta conferencia dado que la última hubo 0 quórum, entonces pues traté de buscar un horario a lo mejor que se adecuara a los demás compañeros. Por lo visto pues Néstor ya no se logró enlazar bien, espero que no haya sido problema de el internet o de la plataforma, pero es bastante importante tener este vínculo de comunicación para que bueno sigamos discutiendo estos temas. Ahora que ya se viene pues bueno final de semestre, pues bueno trataré bueno a ver si abro más sesiones de chat, sobre todo para el trabajo final, y que podamos discutir los temas, ¿no?, que estén trabajando. Y entonces bueno, sin más, pues bueno, yo me despido. Gracias nuevamente Natalia, gracias nuevamente Carolina. Sin más, pues bueno, esto fue la sexta videoasesoría del semestre 2013-2 para la materia de Sociedad y Comunicación del Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo soy Jonathan Domínguez. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que revisen esta grabación en el portal de YouTube. Muchas gracias, nos vemos la siguiente video asesoría, estamos en contacto, muchas gracias, bye.